con el encuentro de hoy. Eh, si uno mira el programa de contenidos y lo que estaba planificado, corresponde a lo que se proyectaba en el módulo número 3, que ahí con Víctor hicimos, Víctor el otro docente con el que estuvieron los encuentros anteriores, hicimos ahí un cambio de orden, eh, porque entendemos, y de hecho así se da, que la formalización de emprendimientos, el tema que corresponde dar ahora, juega un rol importante dentro de lo que es el modelo de negocio a seguir y la validación que se le da al emprendimiento que se quiere llevar adelante. Entonces, viéndolo como un conjunto, que es como se debe ver a un emprendimiento, la parte de formalización es sustancial, un requisito sustancial dentro del pensamiento conjunto de lo que es el emprendimiento. Entonces hicimos digamos, esa mezcla entre módulos, en cual la clase anterior vieron el inicio, una introducción al módulo 4. Vamos a ver formalización, que es el módulo 3, que es un solo encuentro, y vamos a continuar con lo que es modelos de negocio y validación en los encuentros siguientes. Bueno, muy brevemente, me presento. Si bien la mayoría quizás estuvo en aquel primer encuentro de presentación del programa. Mi nombre es Augusto Baudino. Hoy por hoy estoy en la coordinación de lo que es el Club de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas, que funciona acá dentro de la facultad y que es una de las instituciones de la cual se lleva adelante este proyecto. Bueno, estudié acá, me gradué acá como contador público en esta facultad, y actualmente ejerzo la profesión de manera independiente. Soy docente también en las carreras de grado de la facultad. Y bueno, y por la parte de la actuación en el Club de Emprendedores, se les da acompañamiento tanto a emprendimientos que ya están en marcha, como también a aquellos que por ahí se quieren llegar a iniciar. Y como siempre digo, cuando me tocan en este tipo de, de programas, de proyectos, de hablar de formar emprendimientos y formarse en emprendedurismo, siempre me toca, o una de las partes que me toca es esta parte de formalización, una parte fea, porque bueno, se habla un poco de lo que es pagar impuestos, se habla un poco de lo que es cumplir con normativas legales y normativas impositivas, y bueno, muchas cuestiones que por ahí son muy técnicas. Así que la intención es generar un panorama de cuestiones a conocer, a entender, en general, de lo que significa formalizar un emprendimiento. Y por supuesto no nos vamos a meter ni en el fino de lo legal ni en el fino de las cuestiones impositivas y normativas. La intención de esto es poder entender hoy por hoy, con las opciones legales y normativas que hay vigentes, cómo uno puede empezar a formalizar un emprendimiento, o en realidad en qué tenemos que pensar al momento de decir, quiero hacer de esto un negocio legal, formal y que se pueda demostrar que funciona y que genera ingresos. Tenemos que elegir sí o sí algunas de estas alternativas que vamos a ver a lo largo de este encuentro. Y de paso me adelanto a lo que va a ser la finalización del encuentro. Más o menos estimo que la presentación de esto va a llevar una hora 10 como mucho. Y la idea es destinar unos 15, 20 minutos al finalizar el encuentro para poder hacer un poco de repaso de lo que hemos estado viendo hasta el momento, pero no un repaso en el sentido de ver de vuelta el contenido, sino un repaso de el uso del aula virtual, ver las cuestiones que hemos estado subiendo al aula virtual. Quizás alguno todavía no ha podido generar el acceso, el ingreso, porque ahí es donde están las actividades asincrónicas, aquellas cuestiones que ustedes tienen que, como criterio de aprobación de este curso, van a tener que completar y presentar, y obviamente lograr un porcentaje de aprobación del 70% para poder tener luego la certificación de aprobación general
junto con el proyecto final, la aprobación final de todo el programa. Así que bueno, un poco ese es lo que está preparado para ver el día de hoy. Y ahora sí, si no hay ninguna duda, ninguna consulta respecto de la ejecución del programa, del curso, de cuestiones anteriores, de los encuentros anteriores, estamos ya en condiciones entonces de poder comenzar. Desde ya que están todos habilitados, bueno, ahí en realidad cuestiones técnicas, Daniel me corregirá si pueden habilitar el micrófono los participantes, si no, el chat me dejan, me hacen saber si algo quieren preguntar, no tengo ningún problema que interrumpan en cualquier momento de la presentación, así que eso, por favor, cualquier duda que vayan teniendo o comentario que quieran hacer o algo que quieran agregar, creo que todos estamos para aprender, así que es bienvenido. Bien. Me avisan también si llegan algo en el chat. Exacto, es decir, pues si hay comentarios, sugerimos que por ahí lo vayan escribiendo y quizás en un momento habilitamos para que puedan, Bien, para que vos puedas desarrollar la clase buenísimo. con normalidad. Bueno, genial. Vamos entonces a poner en marcha la clase de hoy, que como ven ahí se titula Formalización de Emprendimientos. Y desde ya hacemos la aclaración que, o por lo menos cuando esta clase, este módulo se dirige a emprendedores que están en esa de pensar, formalizamos, no formalizamos, cómo lo formalizamos, desde ya que no vengo en rol de AFIP, de ATER, de AFIM, de ningún organismo de recaudación, con fines de querer regularizar y decir, che, si se tienen que inscribir porque hay que cumplir con la normativa legal y tributaria, ¿no? Eso es una gran parte y una parte importante, que si no formalizamos en emprendimiento, obviamente hay algo que no estamos cumpliendo. A mí siempre me gusta dar este módulo desde el punto de vista de los beneficios que uno logra formalizando y que un poco en la recorrida de las siguientes filminas vamos a tratar de ver. Lo primero que hay que decir, que por qué debemos formalizar, es que, bueno, en primer lugar, como les dije, es para cumplir con una cuestión legal, una cuestión normativa. Existen hoy normas que disponen que para poder llevar adelante una actividad económica se tiene que facturar, se tienen que identificar a los compradores y a los vendedores, se tienen que pagar ciertos impuestos, tanto en el ámbito nacional, provincial como municipal, y se tienen que cumplir con dependiendo qué actividad, una serie de regímenes que así está establecido y eso se debe hacer de esa manera. Pero además, la formalización de emprendimientos permite para quien emprende una serie de beneficios y obviamente de obligaciones que si uno no se formaliza, bueno, estaría de cierta manera no aprovechando de todo lo que genera ese emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno no busca una opción de formalización, en realidad lo que está haciendo es una actividad, y en términos quizás un poco más criollos, no está blanqueando una actividad y al momento de tener que demostrar a un tercero que genera una actividad que da réditos económicos, que hace crecer un patrimonio y genera ingresos mes a mes, uno no lo podría estar demostrando y al momento de, en algún futuro, querer hacer un movimiento patrimonial desde un movimiento personal, como puede ser la compra de un bien inmueble, un auto, cualquier otro movimiento patrimonial, no se podría estar justificando. Entonces, desde el vamos es que si uno no formaliza, está perdiendo, y si está trabajando, ¿no?, en algo personal, como generalmente arrancan todos los emprendimientos, está perdiendo la posibilidad de crecer patrimonialmente y de manera demostrable, ¿no? Porque uno puede crecer patrimonialmente y en los papeles por ahí estar un poco medio por fuera de lo que la normativa establece. Entonces, en cuestiones, para cumplir con el régimen que existe hoy por hoy, la formalización es ese paso a paso que me permite demostrar crecimiento.
Y sin duda que si pensamos al ecosistema emprendedor como un conjunto en donde participan muchos emprendedores, muchas pymes, muchas empresas, el estar formalizado y que tengamos un ecosistema emprendedor formalizado hace que se retroalimente ese ecosistema y que crezca de manera sostenida, que se impulse el crecimiento, que se impulsen programas que apoyen al crecimiento emprendedor desde fondos de cooperación, desde fondos de apoyo y capital emprendedor hasta subsidios, aportes no reembolsables, créditos a tasas subsidiadas. Bueno, todo eso se logra y sacando cuestiones por ahí polémicas, el pagar impuestos y el aportar a la sociedad a través de impuestos, tasas y cualquier otro tributo, se hace en pos de una mejora en todo el ecosistema emprendedor y social en donde se desenvuelven los negocios. Entonces, partiendo desde ahí como base, el formalizarse permite todo esto, ¿sí? Y cuando pensamos en formalizarnos, y ahora sí vamos a las distintas opciones, y esto a modo y todo lo que viene de acá en adelante, a modo de conocimiento general, y para tener ciertas nociones de en qué tenemos que pensar al momento de formalizar, tenemos que pensar siempre en 3 niveles. Para hacer un emprendimiento, un negocio que esté correctamente formalizado y que la actividad que realice se encuadre en un todo legal, tenemos que pensar en una formalización a nivel nacional, en una formalización a nivel provincial y en una a nivel municipal. Después, si vamos a la práctica, no nos vamos a meter mucho en eso, casi que se dan todas en simultáneo, ¿sí? Y acá agrego algo importante, y que eso sí depende mucho de cada jurisdicción en donde se lleve adelante un emprendimiento. No es lo mismo hacer un emprendimiento en la ciudad de Paraná, que ahí, bueno, nacional, obviamente hablamos de Arca solamente, provincial, al ser en la ciudad de Paraná, estamos hablando de ATER, de la provincia de Entre Ríos, y va a diferir mucho de acuerdo a dónde lo hagamos. Si es Paraná, si es Gualeguay, si es Concepción del Uruguay, si es cualquier otra jurisdicción, ya sea municipio, sea comuna, dentro de lo que es la provincia puede llegar a cambiar cómo es que uno se tiene que formalizar y en definitiva después aportar a esos organismos municipales, provinciales o nacionales, ¿sí? Y dependiendo de la actividad, podemos llegar a tener que cumplir con otras cuestiones. Y acá, por ahí el mejor ejemplo es cuando se piensan en emprendimientos del tipo gastronómicos, en el cual hay que cumplir con ARCA, hay que cumplir con ATER, hay que cumplir con el municipio y también debemos cumplir con, por ejemplo, el Instituto de Control Bromatológico, el ICAB, que nos exige que realicemos los registros correspondientes, que tengamos un carnet de manipulación de alimentos, ¿sí? Y que se cumplan con otras cuestiones, por ejemplo, para el desarrollo de una profesión liberal nos van a exigir que tengamos la matrícula habilitada. Entonces, dependiendo de la actividad que se realice, se puede a estos 3 organismos que son de base, nacional, provincial y municipal, agregar algún otro requisito, ¿sí? Y ahí agregamos a esto de que cuando nos empezamos a formalizar, lo primero que pensamos es, o en realidad se debe arrancar así, porque primero tenemos que arrancar por el nivel más alto, que es a nivel nación, a nivel de lo que antes era FIP y hoy por hoy es ARCA, que las opciones de poder formalizar un emprendimiento, después nos vamos a poner a hablar brevemente de niveles de actividad, ¿no? Pero cualquier emprendimiento se puede pensar desde un inicio que encuadre en régimen, o en realidad vamos a hacerlo al revés, de izquierda a derecha, de lo más complejo a lo más sencillo. Se puede concebir cualquier emprendimiento desde su inicio como una sociedad comercial típica, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, lo que se conoce como SRL, hoy por hoy también se utilizan mucho las sociedad por acciones simplificadas, otro tipo societario, que ahí lo que estoy haciendo es generando una persona jurídica, la cual me va a exigir un alto grado de requisitos formales, desde su inicio, desde su constitución, desde su suscripción, y obviamente después en el control y en la
en las tareas administrativas que tengo que hacer mes a mes, año a año, confeccionar un balance, cumplir con otras presentaciones impositivas y regímenes de información que son bastante más complejos a los otros regímenes que están a su derecha, que por un lado es el régimen general y el régimen simplificado. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que cuando hablo de sociedades, estamos hablando de personas jurídicas, ya después vamos a complementar un poco más esto, y cuando hablamos de un régimen general y un régimen simplificado es aquella persona humana, como cualquiera de nosotros de acá, de esta reunión, que queremos llevar adelante una actividad económica en todo legal como exige la normativa. Entonces, para poder hacerlo de esa manera, tenemos que sí o sí optar por uno de estos dos regímenes. Por un lado el régimen general y por otro lado el régimen simplificado. Pero siempre partiendo de que quien va a ser el titular y que va a llevar adelante ese negocio es una persona, ¿sí? Y solamente una persona. Por el lado del régimen general, y siguiendo esta línea de izquierda a derecha, de lo más complejo a lo más sencillo, el régimen general es un régimen para personas humanas que dentro de los impuestos que se deben abonar existe lo que es el impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, tienen que pagar el régimen nacional de autónomos, que es aquel aporte para una futura jubilación. No tengo la posibilidad de obra social, sino que sí o sí, si me formalizo de esta manera, tengo que ir a una prepaga. Y que este régimen, sí vale la aclaración, que uno lo piensa y espera pasar a este régimen o formalizarse a través de este régimen cuando ya es un emprendimiento consolidado o cuando ya el nivel de actividad o el nivel de patrimonio que se involucra tiene un cierto grado de, en cuanto a su monto, tiene un grado de importancia bastante elevado. No me voy a meter, repito, en partes técnicas de cómo uno detecta cuando empieza o necesita formalizarse a través del régimen general o no, pero un monto que sirve como base de análisis es el monto máximo de lo que es el régimen simplificado, que ahora vamos a charlar de eso, que son 94 millones, casi 95 millones de pesos en el año. ¿Qué quiere decir esto? Un emprendimiento que ya nosotros podamos planificar que en un año va a facturar, va a generar de ingresos, y de ingresos brutos, es decir, de cantidades vendidas en términos monetarios, más de 95 millones o casi más de 95 millones de pesos, ya tenemos que pensar que es un emprendimiento que tendría que a priori pensarse en un régimen general o una sociedad. Porque después, por descarte en esta exposición, que en realidad ahora lo hago por descarte, pero en realidad la recomendación es siempre mirar como un amigo de inicio lo que es el régimen simplificado o lo que es el monotributo, ese régimen que justamente, como el nombre lo indica, simplifica la formalización y de una manera muy sencilla y rápida yo puedo estar en cumplimiento con toda la normativa a nivel nacional de normativa de seguridad social, de jubilación y de impuestos con un solo registro y con una sola cuota mensual, que es ese régimen simplificado, que es el monotributo. ¿Sí? ¿Lo conocen al monotributo, no? ¿Lo han escuchado hablar? Quizás hay alguno, si hace alguna actividad económica, que esté inscripto hoy por hoy en lo que es el monotributo. Bien. Y este monotributo lo que permite, si empezamos a desglosar un poco esta formalización a nivel nacional y qué es lo que nos exige el Estado para decirnos, che, bueno, vos tenés un emprendimiento que está correctamente formalizado, nos exige que aportemos a una jubilación, que aportemos a lo que sería la cobertura de salud, aportemos a una obra social y por último que paguemos impuestos. Entonces esas tres cuestiones son las que me exige el Estado nacional para poder darme la derecha de que estamos correctamente formalizados. Si no existiría lo que es monotributo, deberíamos ir a lo que hablábamos recién, creo que acá puedo anotar, ¿sí? Que es el régimen general, que son estas tres cuestiones.
Entonces, para estar correctamente formalizado en un régimen general, uno tiene que, por un lado, pagar autónomos, para después jubilarse con la mínima, tiene que ir sí o sí a una prepaga, no puede optar por una obra social, y además, de manera independiente, liquidar y pagar el impuesto al valor agregado y anualmente liquidar y pagar el impuesto a las ganancias. Esto, a través de lo que es monotributo, se cumple con un solo pago, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que con esa cuota que se abona a fin de mes, los 20 de cada mes, uno está cumpliendo con ganancias e IVA, la parte impositiva, estamos cumpliendo con autónomos, es decir, con el aporte a nuestra jubilación, y a su vez estamos pagando también una parte de la obra social. Después, discusión aparte, si ese pago, por ejemplo, que se destina a la obra social, si después la obra social nos pide un poco más o no, pero el régimen establece esto, que con ese pago único, nosotros ya estamos cumpliendo con todos las cuestiones normativas que exige el Estado, en este caso nacional, para estar correctamente formalizado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué vemos este panorama? Porque en esta idea de que ustedes tengan, al momento de pensar, no como un asesor en términos de, si no ahí nos van a sacar el laburo a nosotros, pero no en términos de asesoría de cómo formalizarse y cuáles son los requisitos y meterse en el fino de la ley, sino que saber en rasgos generales cuáles son las opciones que hay hoy por hoy al momento de, el día de mañana, generan un proyecto en cada una de sus cátedras que genera una idea de negocio a priori viable, podemos tener cierto entendimiento y fundamento para decir, esta es una idea que iría por el monotributo, la mayoría arrancan por esa opción de formalización, pero ya sí es una idea que requiere de mucho capital, de mucha inmovilización de recursos, de un trabajo de muchas personas involucradas, ya deberíamos pensar en otra idea, ¿sí? Así que un poco el módulo se encara desde ese lado, para ver las alternativas que existen. Obviamente de cada alternativa está bueno conocer un poco de qué trata cada una. Bien, continuando entonces, brevemente, ¿qué es el monotributo? Es este régimen simplificado que está pensado para pequeños contribuyentes, aquellos que recién inician, y que cumplen con una característica que deberían tener todos los impuestos que nosotros pagamos, impuestos, tasas y demás, que estén apuntados a lo que se llama o se conoce en términos impositivos la progresividad del impuesto. Es decir, que quien más tiene o quien más capacidad contributiva demuestra, pague más impuestos que aquellos que menos capacidad contributiva demuestran. En términos de negocio, quienes tienen un negocio que más ingresos generan, paguen un poco más de impuestos, y que los que menos ingresos generan o recién están arrancando tengan ciertas ayudas y ciertos beneficios que faciliten esa cuestión. Entonces el monotributo es un esquema que, si lo vemos, son varios, no vamos a detallar tantos, pero todos funcionan casi de una misma manera, con algunas particularidades, en línea con esto de que cada vez, cada una de estas tres formas de concebir el monotributo apoyan a sectores de la economía que necesitan de una mano adicional para poder empezar y poder generar sus propios ingresos. Entonces, si vemos el monotributo general, son 11 categorías, que después yo le comparto la presentación, si alguno por interés general quiere conocer cada una de esas categorías, la puede llegar a ver. Que esas categorías establecen distintos niveles, principalmente en cuanto a su facturación en el año, y que te dicen, bueno, si vos tenés esta categoría que es menor, vas a pagar un importe menor a aquel que tiene una categoría que le permite facturar esos 95 millones en el año, ¿sí? Que sí es importante conocer de esto, y que incluso es un beneficio, es que los monotributos en las tres versiones casi, pero si hablamos del general, que por ahí es el más utilizado, los otros casi que no
no se utilizan mucho porque las limitantes que tienen lo hacen casi impracticable. Si hablamos del monotributo general, son todos compatibles con relación de dependencia, es decir, podemos trabajar en relación de dependencia y ser monotributista. Incluso tenemos ahí un beneficio porque si trabajamos en relación de dependencia, del pago que hagamos de monotributo no vamos a pagar ni jubilación ni obra social porque ya lo pago con la relación de dependencia. Es también compatible con asignaciones familiares y esto por ahí es quizás un error pensar de que si trabajo en relación de dependencia y cobro asignaciones familiares, si soy monotributista pierdo las asignaciones familiares. Eso no es así, son compatibles. Obviamente después se analiza hasta qué monto es compatible y hasta cuándo corresponde abonar esas asignaciones familiares. Y por último también son compatibles con las jubilaciones. Yo puedo ser jubilado y puedo ser monotributista y eso no genera ningún inconveniente. ¿Bien? ¿Qué pasa con el monotributo social y el monotributo promovido? Bueno, en línea con esto de que son regímenes que aparecen para seguir dando una mano a aquellos que necesitan otro empujoncito para poder funcionar, agregan algunas particularidades y algunas ayudas adicionales. Por ejemplo, el monotributo social y el monotributo promovido, solamente hay una categoría y agregan cuestiones más en el social, por ejemplo, que ANSES analiza si podemos ser monotributistas sociales, es decir, si no tenemos otros ingresos que no estemos declarando o no tenemos inmuebles o no tenemos autos que superen cierto nivel de antigüedad, me permiten ser monotributista social y la realidad que al día de hoy prácticamente es cero lo que se paga porque se paga algo de 5.000 pesos y me permite formalizar, me permite generar facturación, me permite aportar a una obra social y me permite también el día de mañana jubilarme a una jubilación mínima, pero me lo está permitiendo este monotributo social. Después la realidad es que tanto el social como el promovido, al tener solamente esa categoría, si uno piensa el emprendimiento para que a futuro siga creciendo, la realidad es que le queda muy corto un monotributo social o promovido, por eso es que casi que no se utiliza. ¿Bien? Bueno, y para cerrar esta parte, cuando nosotros optamos por uno de estas tres opciones para formalizar en términos de nación, lo que es ARCA, lo que era FIP antes, después tenemos que ir al nivel provincial, que básicamente es formalizarse y tributar a lo que se conoce como el impuesto a los ingresos brutos, y volvemos medio que a lo mismo, que el mismo análisis, el mismo razonamiento que monotributo. Si yo soy un pequeño contribuyente y estoy dentro de lo que es monotributo, el impuesto a los ingresos brutos se paga junto con el monotributo, ¿sí? Y no hay que hacer más nada. Ahora, si soy otro contribuyente que escapo a lo que es el monotributo por mi nivel de actividad económica, voy a ir al régimen general, un poco más caro, y todos los meses tengo que hacer la liquidación y abonar. Y para cerrar, el municipio, que así como se cumple con lo que es nación, con lo que es ATER, en lo que es el municipio de Paraná, casi todos los municipios tienen una particularidad que comparten con el municipio de Paraná, que es inscribirse y pagar lo que es la tasa comercial comúnmente llamada, que acá funciona y en varios lugares funciona con una declaración jurada mensual y una alícuota y se paga sobre eso, pero sí que hay algunos casos, algunos municipios quizás un poco más pequeños que tienen monto fijo de acuerdo a niveles anuales de facturación, monto fijo de acuerdo a cantidad de locales, ¿sí? Eso dependiendo la ordenanza tributaria de cada lugar, de cada jurisdicción. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Como les dije, y se los anticipé, esto es muy técnico, muy aburrido, y encima hablamos de tener que pagar impuestos y a nadie nos gusta. Pero bueno, dentro de esas problemáticas, tratamos de darle esta impronta de hablar un poco, que no hable mucho, ahora resumimos con los beneficios de estar formalizados. Cualquiera sea la forma que yo elija formalizar, ya sea sociedad,
régimen general o régimen simplificado, me permite, y creo yo, lo principal es poder demostrar ingresos, poder demostrar crecimiento y generación de actividad económica que permite crecer a mi patrimonio, como les dije hoy, personal. Eso por un lado. A su vez, y más que nada tirando a lo que es el régimen simplificado, hoy por hoy pensar en pagar, si uno lleva adelante un emprendimiento y está dentro de lo que es una categoría a valores actualizados va a estar pagando unos 45.000 pesos hoy por hoy, y la verdad que si realiza una actividad económica y que genera ingresos de esa actividad económica, 45.000 pesos se concibe como un costo más dentro de lo que es esa actividad económica y que si verdaderamente funciona, no es algo que no se pueda solventar. Pero no pensar en que 45.000 pesos son 45.000 pesos de impuestos, sino que, como les dije, esos 45.000 tienen aporte jubilatorio y cobertura de obra social. Y la realidad es que de los 45, unos 7 u 8 mil pesos son efectivamente pago de impuestos. El resto son beneficios para el contribuyente, es decir, en esa futura jubilación o en esa cobertura de obra social. ¿Sí? Entonces, en realidad, al estar pagando un monotributo, también estoy teniendo cierto beneficio y no es que es todo impuestos que estoy pagando. ¿Sí? Después ya si vamos a otros niveles de formalización, ya es un poco más caro, pero en definitiva es una obligatoriedad tener que pagar autónomos. Hoy un aporte mínimo de autónomos no baja de los 60, 70 mil pesos. Y bueno, las prepagas, quizás algunos están en una situación de tener que pagar sí o sí una prepaga, en el cual desconozco más o menos, pero puntualmente cuánto es el monto, pero seguramente por un grupo familiar y arriba de 200.000 pesos seguro hoy está una prepaga, ¿sí? Así que bueno, en cuestiones de beneficios, por un lado es esto, por otro lado, el estar formalizado y el demostrar ingresos permite acceder a cualquier actividad que hoy realice, o por lo menos acá en la ciudad de Paraná, cualquier actividad que está realizando el municipio, la provincia, en el cual fomente ferias de emprendimientos, encuentros culturales y que participen emprendedores, en todos los casos están pidiendo que sean emprendimientos formalizados, es decir, que estén inscriptos como mínimo en ATER y en Nación, en AFIP, digamos. Que se pueda facturar, que se puedan recibir pagos digitales. Hoy por hoy, cualquier emprendimiento que no tenga la posibilidad de pagar con tarjeta y facilitar el pago en cuotas, es un emprendimiento que lamentablemente queda fuera de lo que es el sistema, y que para poder tener un postnet disponible y poder ofrecer el pago en cuotas, sí o sí el banco que me provee de ese postnet me va a pedir la inscripción de un monotributo como mínimo, ¿sí? Para poder ofrecer ese servicio, y ni que hablar de cuestiones que tienen que ver con la solicitud de financiamiento, ya sea financiamiento tradicional, es decir, un préstamo a un banco, o financiamiento de organismos que apoyan a emprendedores, por ejemplo, lo que es el CFI, por ejemplo, lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico Emprendedor con los planes de jóvenes emprendedores, ¿sí? que ofrecen a veces créditos a tasas subsidiadas, a veces subsidios, a veces aportes no reembolsables, a veces ofrecen la posibilidad de participar en concursos que como premio tienen un aporte, y que necesariamente ese emprendimiento que participe, esa persona que participe, tiene que demostrar estar formalizado. Si no, en la mayoría de los casos, no digo en todos, algunos que no, pero estamos quedando afuera de esa posibilidad de participación, ¿sí? Así que bueno, para cerrar esta primera parte, creo que es algo importante que se vayan con esta idea de que el formalizar en realidad tiene que ser una base, que sea algo que no se discuta. Después están las estrategias, obviamente, de en qué momento ir haciendo el pasaje de régimen simplificado a régimen general, en qué momento plantear una sociedad. Pero sacar de la idea de que un emprendimiento nace y se concibe en la informalidad. Sí, nace en la informalidad, pero pensar en el crecimiento a futuro, en un emprendimiento que no se formalice nunca,
y lamentablemente tiene la vida muy acotada porque en algún momento sí o sí va a haber que formalizarse. Y si el momento ese llega y como emprendedor o como equipo emprendedor se decide que no hay que formalizarse, bueno, lamentablemente la vida que va a tener ese emprendimiento de ahí en adelante es prácticamente nula. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran preguntar? Augusto, si Sí, yo soy trabajador de relación de dependencia y sí, aparte soy monotributista o alguna de esas opciones que vos nombrabas recién, sí. realizo otro aporte paralelo para la jubilación, ¿eso se me juntan los dos aportes o como... No, bueno, ahí en realidad es depende. Es depende en qué jurisdicción tengas el aporte a la jubilación. ¿Sí? No es que vas a tener doble jubilación, pero si estás en relación de dependencia y aportás a una caja nacional, ahí automáticamente se puede pedir digamos, la exención en lo que es el monotributo y no pagar la jubilación cuando se paga el monotributo. En términos de trabajadores de la provincia y que aportan a la caja de la provincia, ahí lo que hay que hacer es solicitar si se puede lograr esa exención en el aporte de la caja. ¿Sí? Es como que requiere ese paso adicional y que en la mayoría de los casos no lo otorgan. ¿Sí? Porque estás aportando a dos cajas distintas. Con el monotributo vas a aportar a la caja nacional y con el trabajo en relación de dependencia de la provincia que aporta a una caja provincial, vas a aportar a la provincia. ¿Sí? Perfecto. Augusto, Guillermo acá te habla, Sí. ¿podrías repetir un poquito el tema de cuando, por ejemplo, tenemos un micro y queremos formalizar, pero ya Ajá. estamos trabajando en dependencia, no Sí. solamente cuando queremos empezar, o sea, cuáles son, si podés explicar cuáles son los pasos, repasarlo, y los Ujú. beneficios o de qué estamos exentos, O si sea, estamos trabajando en dependencia, por ejemplo, en mi caso docente, ¿no? mira, la situación de cómo iniciar y cómo formalizar es indistinta a si tengo un trabajo en relación de dependencia, soy jubilado o no. Uno lo que hace es, vamos a suponer, o no sé si es un caso particular de que tengas un emprendimiento, pero vamos a suponer que tengo un emprendimiento y vendo ropa. A la mañana tengo relación de dependencia y a la tarde hago este emprendimiento de venta de ropa. No tiene nada que ver si trabajo o no trabajo, lo primero que tengo que hacer es generar una clave fiscal en lo que es AFIP, ARCA, hoy por hoy, y a través de esa clave fiscal darme de alta en lo que es el monotributo. ¿Sí? Nos vamos a estar dando de alta en la primera categoría, en la categoría A. A partir de ese momento, y hoy por hoy, está unificado el alta en lo que es nación con lo que es provincia, que si estamos hablando de un emprendimiento dentro de la provincia de Entre Ríos, y casi todas las provincias ya lo tienen así también, con ese alta de monotributo, que la verdad que hoy es muy sencillo, prácticamente en el día tenemos el alta como monotributistas, yo me doy de alta, estoy formalizando y ya estoy desde ese momento teniendo lo que se conoce la CUIT, la clave única de identificación tributaria, que en una persona humana es igual a la CUIL. Ya a partir de ese momento yo estoy inscripto y estoy pagando, en realidad, cuando pague, voy a estar aportando al caja de jubilación, a lo que es la obra social que me va a dar a elegir ahí a cuál quiero aportar, y estoy también ya dándome de alta en los impuestos. Ya a partir de ese momento estoy formalizado y ya puedo empezar a facturar, a habilitar cuentas bancarias y habilitar postnet, ¿sí? A hacer todos esos trámites que requieren de tener una inscripción en el organismo nacional. Y hoy por hoy les decía, con ese mismo trámite ya no estamos dando de alta en ATER. Entonces, con el solo hecho de darme de alta en AFIP, se va a dar automáticamente el alta en ATER desde esa misma fecha, de ese mismo periodo. ¿Sí? Y ahí ya estoy en cumplimiento con los dos organismos. ¿Cuál es el otro paso que falta? Es, dependiendo en qué jurisdicción esté, irme y darme de alta en el municipio. ¿Sí? Ese sí, hoy
no está del todo integrado, algunas jurisdicciones sí ya lo están incorporando, pero me atrevería a decir que en toda la provincia de Entre Ríos, el trámite con el municipio, con la comuna, tiene que ser personal con cada una de las instituciones. No sé si respondo ahí tu Sí, sí, consulta. sí, perfecto, perfecto. Por eso Bien. pensé que había alguna exención o algo del monotributo cuando estás trabajando en dependencia. No, la pregunta que te va a hacer ahí, cuando te está dando de alta el monotributo, te va a preguntar, si ya trabajás en relación de dependencia, te va a pedir que ingreses la quit del lugar donde trabajas y ya automáticamente te va a decir si por trabajar ahí te exime de pagar, de aportar a una obra social, aportar a la jubilación. De lo que no vamos a zafar en términos de el pago del monotributo es de la parte impositiva, salvo algunas actividades. Por ejemplo, una de las que me acuerdo es, una es la producción editorial, y eso no van a pagar impuestos. Otra es, por ejemplo, si tenemos, no sé, hacemos trabajo en madera, ¿sí? En madera, en hierro, y es actividad primaria, o sea, de ahí sale directamente a la venta al público, o sea, fabricación y venta al público, no hay intermediarios, esa actividad también está exenta. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? No vamos a pagar nada, porque está exento, de la parte impositiva. Y si a Claro, su vez trabajo en relación de dependencia y estoy exento de pagar jubilación y obra social, prácticamente voy a ser monotributista sin pagar un peso por mes. Hasta cambie la actividad o me pase claro. de los niveles de... Aumenta el monto de cosas. Exacto. Sí, sí. Bien, gracias, Augusto. Bien. De nada. Gracias a vos por la pregunta. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Perdón, yo lo que quería aportar, ¿no? Va a aportar, Sí. no, una opinión personal. Creo que esta parte del curso tendría que ser más profunda, más que nada en el régimen general. Porque Sí. si nosotros queremos partir de la base que intentamos formar chicos que sean más autónomos también, o sea, la realidad de nuestras aulas indica que no todos van a estudiar y queremos que tengan un oficio o que emprendan en algo, creo que no solamente la parte de los beneficios, sino también de las obligaciones sería fundamental que nosotros como docentes las conozcamos para poder volcarlas de manera adecuada dentro del aula y tratar de que cada emprendimiento que surja tenga una proyección para formalizarse. Me parece, creo, es una humilde opinión, ¿no? Fuera Sí, del sí, tecnicismo y que hay un la montón de cosas tomo. para aprender y que se actualizan, creo que es fundamental, diría yo. Sí, sin duda. Desde ya que tomo esa sugerencia, por un lado, por ahí uno no decide profundizar tanto porque al ser tan técnico y que se tiene que conocer de muchas otras bases fundamentales antes para poder hablar de lo que es un impuesto, de cuántos son los periodos para poder declarar y cuáles son las obligaciones específicas de cada uno de los tributos, tendríamos que hacer un curso específicamente de tributación. Pero sí, obviamente, es importante conocerlos y desde este punto de vista es por eso que quiero dejar en claro esto, que en realidad la formalización, si hablamos del régimen general y del régimen simplificado, no difiere de mucho, de prácticamente nada en términos de cuáles son las obligaciones que tengo que cumplir. ¿Cuál es la diferencia? Que el régimen simplificado, o sea, el monotributista, me va a permitir hoy, a valores de hoy, generar ingresos por unos 7, 8 millones por mes, más, perdón, 9 millones por mes, ¿sí? Que prácticamente la mayoría de los emprendimientos arrancan y tienen largo trecho para funcionar dentro de lo que es el monotributo, y que se paga solamente esa cuota por mes. El régimen general es, sin meternos en términos de que todos los meses hay que declarar IVA y después anualmente declarar ganancias, es lo mismo porque vamos a facturar lo mismo, tenemos que facturar, me permite acceder a lo mismo que me permite acceder el monotributo, sino que es 2, 3, 4 veces más caro. ¿Por qué? Porque se paga todo por separado y voy a tener que ir a una prepaga, ganancias es un impuesto que voy a pagar por año, que en el régimen simplificado no lo pago, ¿sí? Entonces, en términos de formalizarme, los dos me permiten acceder a lo mismo. Los dos me permiten ser alguien que
genera ingresos. Ahora, ¿en qué depende? En que, bueno, si ese alguien que genera ingresos, ese negocio, crece y cada vez es mayor y que es a lo que todos apuntamos, y si nuestros gurises el día de mañana pueden vivir y que eligen vivir de esto y a su vez generar empleo y seguir creciendo, bueno, les va a empezar a quedar chico el monotributo y van a tener que elegir el régimen general o sociedad, ¿sí? Pero cualquiera de las tres formas permiten lograr, en términos de lo que hablamos de formalización, lo mismo, que es poder crecer a través de un ingreso genuino y un ingreso demostrable, ¿sí? Gracias, Gisela, por el aporte. Bien, ¿alguna otra observación? ¿Sí? Sin duda que esto me encanta, digamos, que participen y que puedan comentar, porque está bueno para ver cada realidad, cómo conciben un poco estos temas. Me sirve a mí porque sé que los temas estos son un poco aburridos. Así que bueno, si no hay dudas, por lo menos hasta ahora no tengo drama que Augusto, interrumpan. ¿Sí? disculpa que te interrumpa. En el Sí, chat hay Alessandro. algunos aportes también interesantes, no sé si lo A puedes ver. leer, si no los leemos. Sí, Dice, bueno, Fernando dice, yo creo que es algo muy técnico a lo que estabas refiriendo hoy, y estamos hablando de un monto de casi 95 millones de pesos. Eso es algo específico, ya para un contador de no tributario. Acá tenemos las bases y conocimiento para indicarle a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, y ellos puedan tener en base de lo que se necesita para un emprendimiento desde lo legal. sí, gracias Fernando por el comentario, sí, sin duda, y de hecho 95 millones hoy con la actualización que se hizo hace un par de semanas. Cada 6 meses esto cambia, el análisis que se hace es prácticamente cuando se está llegando a los 95 millones, es día a día, para ver si nos pasamos, si no nos pasamos, o sea, no, me parece que entrar en eso tan técnico y tan específico va a hacer que en realidad después se confundan más a los chicos, y me parece que lo interesante de esto es poder plantear, como decía ahí Fernando, plantear un esquema de en qué tienen que pensar hoy, sí o sí, para poder formalizar. Y algo que por ahí me olvidé de comentar, pero que desprende un poco esto bueno, ¿cómo comenzamos? Como les decía hoy, la realidad es que la mayoría de los emprendimientos y microemprendimientos arrancan por el simplificado. ¿Por qué? Porque uno cuando arranca no sabe todavía cuánto va a facturar o tiene ciertas proyecciones. Pero sin duda, e incluso hasta consejo de contadores, arranquemos por monotributo, arranquemos por lo más barato, y si el negocio nos lleva y nos va exigiendo que cada vez estemos en un régimen adicional, más caro, bueno, a medida que nuestro negocio crezca, acompañemos ese crecimiento con encuadres impositivos más elevados, ¿sí? Si el emprendimiento no me exige y sigue funcionando en el monotributo, mi recomendación es sigamos en el monotributo porque es lo más barato, lo más sencillo, y estoy legalmente como estaría en un régimen general o en una sociedad, ¿sí? Ahora, ¿cuándo uno tendría que tener ese margen de decir, che, mirá, la verdad que este emprendimiento, perfecto, está muy bien que lo pensemos en formalizar, pero no podemos optar por el monotributo? ¿Cuándo se da esto? Hay muy poquitas actividades y casi nunca en un emprendimiento se dan de que tengan que formalizar con otro régimen que no sea el monotributo, por ejemplo, cuando tienen otra actividad, no sé, que son gerentes de algo. Bueno, en un estudiante quizás no nos suceda esta cuestión en este momento. Pero prácticamente el 99% de las actividades van por un monotributo. Ahora, ¿cuándo tendríamos que pensar en otro régimen que no es el monotributo? Cuando son grupos asociativos, es decir, que son 2, 3, 4, o sea, más de un estudiante o más de un emprendedor. ¿Por qué? Porque en un monotributo o en un régimen general no puede estar a nombre y no pueden ser dos titulares de un mismo negocio, sino que es uno, porque es una persona humana que lleva adelante una actividad. Entonces ahí, si uno le quiere meter ficha y generar efectivamente en donde se asocien dos personas, bueno, tiene que ir sí o sí a una sociedad. El tema es que ahí también se analiza el término de
costo-beneficio, porque si es entre dos para arrancar con una venta de ropa, y quizás no convenga, bueno, que sea el titular uno, arrancar por el monotributo y después más adelante pensar en una sociedad. Porque si vamos a generar una sociedad para vender 2 millones de pesos por mes, nos va a salir más caro el collar que el perro, porque mantener una sociedad no es barato en comparación a lo que es un monotributo. ¿Sí? Hoy para vender 2 millones de pesos por mes, con 60.000 pesos de monotributo me alcanza y estoy cumpliendo con todo. No tengo que pagar más nada. Ahora, si en una sociedad hay que pensar entre honorarios de administración, honorarios de profesionales, sellado y un montón, y hay que pensar arriba de el 1.000.000 de pesos por mes, o sea, prácticamente se vende para mantener la sociedad. ¿Sí? Por eso, esas son otras cuestiones un poco más técnicas en ese aspecto, pero que bueno, dependiendo cómo se encare esa formalización, va a depender de que si vamos o no al monotributo o a otra opción. ¿Cuál es la otra opción que genera ahí una línea de decir, che, si monotributo vamos o no? Es la inversión inicial. ¿Sí? Si, no sé, surge la idea y se puede montar una fábrica y hacerlo a través de un monotributo, la verdad que va a durar 2 meses y vamos a tener que pensar ya en un régimen general o una sociedad. ¿Por qué? Porque el monto de inversión y de capitalización ya es elevado. ¿Sí? O si vamos a tener empleados ya desde cero. Se puede tener empleados en monotributo, pero los montos que se manejan en monotributo permiten 1 o 2 empleados como mucho. Más de eso ya no, porque ya hay inconsistencias. ¿Sí? Entonces, ese nivel que tenga el negocio y que vamos a arrancar a formalizarlo hace que difiera un poco por dónde arrancamos. ¿Sí? Bien. Hay otros comentarios, como para terminar. Otro comentario Bueno. dice, pienso que lo más importante sería fomentar a las próximas generaciones que no se debe trabajar en la informalidad. Y Gisela aporta, que recién hizo un comentario, yo hablaba del régimen simplificado del monotributo y sus categorías, ya que permite tener muchos beneficios para crecer y desarrollar el negocio. La formalidad trae beneficios personales y sociales. Bien. Bien, Gisela. Pensé escucharte, o creo que dijiste régimen general, por eso por ahí la observación de eso. Pero sí, sin duda, en la profundidad del régimen simplificado se puede llegar a dar de conocer un poco más las categorías, que en realidad es una división en montos que va estableciendo desde 0 hasta esos 95 millones, que uno puede pertenecer a cada una de esas categorías dependiendo del nivel de actividad. Y sin duda, y para cerrar esta parte y no extenderme, pues si no, no voy a llegar con lo otro, es que nos vamos con esto. La formalidad permite beneficios personales, primero, porque uno al mando de ese negocio, y más si queremos inculcar a que nuestros estudiantes vean el emprendedurismo como una actividad válida de generar ingresos y de laburar el día de mañana, después de la secundaria, sin duda tienen que hacerlo en un entorno legal. ¿Por qué? Porque si no, van a manejar todo en la clandestinidad y no van a poder ni crecer patrimonialmente, ni sostener a una familia, ni poder generar ingresos genuinos que permitan un bienestar personal y familiar mayor, ¿sí? Y ni hablar si vamos a lo social, que hace que cada granito que aporte cada emprendedor vaya, digamos, a seguir manteniendo ese ecosistema emprendedor. ¿Bien? Bueno, ahora sí, para seguir y rápidamente, vamos a empezar esto con esta pregunta, de qué pasa si nos asociamos. ¿Qué pasa si ese emprendimiento desde el vamos se está concibiendo como un grupo de estudiantes, para bajarlo a un ejemplo concreto, que quieren el día de mañana laburar de eso y generar ingresos a través de eso? Recién hablamos de sociedad, que es una persona jurídica, ¿sí? Que es independiente a las 2 personas o 3 personas o 10 personas que la conformen, y que va a llevar adelante la actividad económica a nombre propio de esa persona jurídica. Es decir, por ver acá, lo veo a Guillermo ahí en pantalla, y yo, Augusto, Guillermo, deciden generar una sociedad, una persona jurídica que se va a llamar Emprender en el Aula. ¿Sí? Entonces, Augusto, Guillermo conforman la sociedad y nosotros somos independientes a esa sociedad y es la sociedad que lleva adelante la actividad económica.
con sus obligaciones, con sus derechos, con sus cuestiones a pagar y con su formalización, ¿sí? Independientemente de lo que hagamos nosotros. Más allá de que trabajemos en la sociedad, no trabajemos, aportemos, no aportemos, se sumen más personas, es la sociedad la que lleva adelante la actividad económica, ¿sí? En realidad, la persona jurídica. Porque dentro de persona jurídica ahora vamos a ver algunas distinciones, ¿sí? Primero arrancar por una normativa, en realidad ir a la Constitución Nacional, la regla madre, que en su artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación, dentro de los derechos que gozamos, uno de ellos es el de asociarse con fines útiles, ¿sí? Ese fin útil claramente puede ser generar ingresos para poder autofinanciar, digamos, la actividad económica y personal de cada uno de los habitantes. ¿Bien? Ahora, si entramos un poco más en profundidad, ¿cómo nos podemos asociar? Es ese asociarse con fines útiles. Bueno, podemos optar por ser una sociedad comercial, como se conocían anteriormente, como les decía hoy, ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, ¿sí? Podemos ser una mutual, podemos ser una fundación, podemos optar por algunos otros de las opciones que hay para asociarse, o podemos, y que son de los dos temas que vamos a hablar ahora, podemos conformar una cooperativa, que tiene su ley propia, que ahí se la dejo, o podemos elegir también por conformar una asociación civil, ¿sí? Entonces, son dos formas de poder asociarse que permite seguir un fin útil, como decía recién el artículo de la Constitución. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos acá cuando somos una sociedad, cuando somos una cooperativa o cuando somos una asociación civil? Que lo que estamos conformando es una nueva persona, en este caso una persona jurídica. ¿Qué significa una persona jurídica? Es una persona de existencia ideal, es decir, nosotros claramente no vemos a una persona jurídica, que el ordenamiento legal le otorga derechos y obligaciones, ¿sí? Y a su vez le asigna, al momento de constituirse, se constituye con un objeto, es decir, ese objetivo que tiene, de que por qué constituimos esta persona jurídica, y se le asigna un patrimonio, ¿sí? Y eso es muy importante, y esto es lo que genera ese abismo de diferencia entre lo que hablábamos recién de un monotributo, un régimen general, que es la persona humana, una sola persona que lleva adelante el negocio, con llevar adelante un negocio con una persona jurídica, que es esta asignación de patrimonio. ¿Por qué? Porque al ser la persona jurídica la que tiene patrimonio, logramos hacer esa separación del patrimonio de cada una de las personas que conforman esta persona jurídica de los patrimonios personales. Y esto es fundamental en términos de los negocios, porque podemos llevar adelante este negocio de ropa entre Guillermo y yo. Cada uno de nosotros aportó cierta cantidad de dinero para conformar esa persona jurídica, y esa persona jurídica empezó a funcionar con ese patrimonio inicial, ¿sí? Esa persona jurídica vivió 5, 10, 15 años, generó ganancias, contrató personas, creció en patrimonio, tiene más mercadería, tiene varios locales, y llegó un momento en que pasó algo, ya sea un juicio laboral, un problema de un accidente civil, un mal encuadre de deuda, y esa persona jurídica empieza a tener problemas financieros, problemas económicos y quiebra. Entonces, al constituirse en una persona jurídica, ese negocio va a responder solamente con el patrimonio de la persona jurídica, y de ninguna manera va a ir contra el patrimonio personal de Guillermo y mío, ¿sí? Esto sí funcionamos de acuerdo a lo que establece la ley. Si yo constituí la persona jurídica para defraudar al fisco, para generar contratos truchos, para contratar empleados y no pagarle lo que le corresponde, bueno, ahí sí la ley permite que se corra lo que se llama el velo societario y puedan accionar contra los dueños o los accionistas de esa persona jurídica, ¿sí? Pero si estamos hablando de un funcionamiento normal de un giro de negocios, que una persona jurídica quiebre es algo que puede pasar, ¿sí? Y se va a
accionar solamente contra el patrimonio de esa persona jurídica. ¿Sí? Entonces eso es lo que genera un abismo de diferencia entre ser un monotributista o una persona inscripta en el régimen general a pensar en una persona jurídica. ¿Bien? ¿Se entiende este concepto? Que es fundamental. ¿Sí? Bien, entonces, esta persona jurídica, sin meternos mucho en la clasificación y cómo nacen y demás, vamos a hablar de personas jurídicas públicas, que en realidad el Código Civil y Comercial solamente menciona 3, que son los estados nacional, provincial y las entidades autárquicas y organismos descentralizados, los estados extranjeros y la Iglesia Católica. No existe otra persona jurídica pública. Todas las demás, ya sean sociedades comerciales, asociaciones civiles, por ejemplo un club, cooperativas, fundaciones, todas ellas son personas jurídicas privadas. ¿Por qué privadas? Porque nacen de la voluntad de quienes las quieran conformar. ¿Sí? Bien. Y cada una de estas personas jurídicas va a tener un nombre, ¿sí? Ya sea, yo puedo ser Augusto Baudino Sociedad Anónima, ¿sí? Puedo ser, o puedo ser Emprender en el Aula Sociedad Anónima, ¿sí? O puedo ser Augusto Baudino Cooperativa Limitada, ¿bien? O Asociación Civil. El nombre va a depender de cómo lo decidan las personas que conforman. Cada persona jurídica va a tener un domicilio, un patrimonio, como les decía hoy, y va a tener una duración en el tiempo y un objeto, que es lo que quieren hacer, lo que se quiere hacer a través de esa persona jurídica. Y para hablar de estas dos, y no, como estamos con el tiempo, estamos bien, unos 20 minutos más, vamos a hablar de estas personas jurídicas solamente de dos, ¿sí? Las sociedades comerciales las vamos a dejar de lado y vamos a hablar, por un lado, de las cooperativas y por otro lado de las asociaciones civiles. ¿Qué la diferencian a estas dos? Ya dijimos que las dos son personas jurídicas privadas. Ahora, la diferencia sustancial entre cada una de ellas es que las cooperativas van a perseguir el lucro, que ¿qué significa lucrar? Llevar adelante una actividad económica y que con los recursos disponibles que se tengan se quiera maximizar los beneficios, ¿sí? Y minimizar las pérdidas, minimizar los resultados negativos para generar ganancias, ¿sí? Pero independientemente de eso, de querer generar ingresos, ¿sí? Resultados positivos, lo que significa es que, o lo que difiere entre seguir el lucro y no, es que ese beneficio que vamos a lograr con la persona jurídica se va a distribuir entre las personas que las conforman, ¿sí? En lo que es una sociedad comercial se distribuyen dividendos, ¿sí? O en lo que es una cooperativa se remunera a cada uno de los trabajadores o de los miembros de esa cooperativa, ¿sí? A diferencia de, y me salteo una gran parte, ya volvemos, a diferencia de lo que es una entidad sin fin de lucro, ¿sí? Como es una asociación civil, como es un club, ¿sí? Que no persiguen el lucro, ¿sí? Pero esto no quiere decir de que porque sos un club o sos una asociación civil tenés que constantemente generar resultados negativos, ¿sí? O cobrar algo está mal, o generar ganancias sobre algo está mal, sino que lo que quiere decir que una actividad, una asociación civil sin fines de lucro, no persigue el lucro cuando yo genero ganancias, hago una actividad que si hago las cuentas después me generó un excedente, pero ¿qué es lo que hago con ese dinero? No lo distribuyo entre los socios, no lo distribuyo entre el órgano de administración, sino que lo que hago es seguir financiando actividades del bien común. Sigo financiando programas de educación, sigo financiando programas de salud, sigo financiando programas que apoyen a otras instituciones que se dediquen al apoyo de personas en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces lo que diferencia acá de que se persiga el lucro y de que no, es qué se hace con ese excedente. Porque esto a veces genera polémica o genera dudas de que gente que participa de una asociación civil, de que participa, por ejemplo, en un club, y dice, no, si llevo una cantina, si tengo una cantina en el club,
no puedo generar ganancias de esa cantidad. No, sí, podés generar ganancias. Lo que hace que no sea una actividad lucrativa es que esa ganancia sigue apoyando a actividades de la misma asociación civil. ¿Bien? Y ahora rápidamente vamos a ver algunas particularidades, porque conformar una cooperativa es algo que quizás se está dando mucho apoyo y cada vez se ven más la conformación de cooperativas, más que nada cooperativas por ahí de trabajo, porque no solamente permite juntar personas que quieran llevar adelante una actividad, sino que también permite la individualización de un patrimonio, el crecimiento de una persona jurídica y después la separación del patrimonio y la separación de ganancias a cada uno de los integrantes, ¿sí? Entonces, si vamos a lo que es una cooperativa, más que nada hablar un poco de las cooperativas de trabajo, son entidades fundadas en el esfuerzo propio de cada uno de las personas que la van a conformar y se caracterizan por la ayuda mutua de todas esas personas para organizar y prestar servicio, ¿sí? Entonces, las cooperativas, y más que nada las cooperativas de trabajo, no dejan de ser una empresa, porque son una empresa, pero lo que lo diferencia de una empresa normal o una sociedad comercial normal, común, es que se posee en conjunto, porque la cooperativa es de cada uno de los asociados, y se controla democráticamente, porque cada uno de los asociados puede definir el rumbo de la cooperativa, ¿sí? ¿Cuáles son esas cooperativas? Bueno, hay varias, cooperativas agropecuarias, cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, bueno, se diferencian principalmente por el objeto con el cual se crean, ¿sí? Y lo que lo diferencia, además de esto que hablábamos recién, de que se posee en conjunto y que se decide democráticamente, es que participar de una cooperativa y llevar adelante una cooperativa trae de manera intrínseca pensar y pregonar estos 7 principios. Adhesión voluntaria y abierta, es decir, no puedo evitar que nadie participe de la cooperativa, sino que más voy a fomentar a que se participe de las cooperativas, que la gestión es democrática, que la participación económica en las ganancias también es democrática y igualitaria, es decir, que no, nadie por tener más dinero va a ganar más que otro, ¿sí? Sino que va a estar exclusivamente relacionado a el aporte de trabajo que se haga, por ejemplo, en una cooperativa de trabajo, que tienen que ser autónomas e independientes de cualquier otro poder público o privado, que se fomente constantemente a la educación, a la formación, a la información y a la participación cooperativa, que se coopere también entre otras cooperativas y que tenga interés por la comunidad en donde se lleve adelante, donde funcione esa cooperativa, ¿sí? Entonces, además de ser una empresa y de generar ganancias, también se trabaja en estos otros principios. De hecho, para que una cooperativa cumpla con todas las exigencias normativas, primero decir que las cooperativas, por lo menos las de trabajo, no pagan ganancias, están exentas, pero en vez de pagar ganancias, aportan a un fondo de educación y de cooperativismo, que es ese fondo el que trata de seguir fomentando la utilización y el crecimiento de cooperativas y también programas de educación y de financiamiento a la comunidad y a cooperativas, ¿sí? Y a su vez, algo interesante de esto de llevar adelante cooperativas es que se esfuerzan mucho también en generar planes de acción tendientes a esto, porque están obligadas a destinar parte de lo que ganan en los ejercicios económicos al crecimiento cooperativo, a la educación regional, a la creación de programas que apoyen a emprendimientos, ¿sí? Entonces, por ahí tiene este doble beneficio llevar adelante un negocio por una cooperativa. Sin duda que tiene también atrás un trabajo fundamental por quienes la conforman, que tienen que estar muy comprometidos en estos principios que exige la conformación de las cooperativas, ¿sí? Bien, marco normativo, solamente para enunciarlo, se los dejo ahí para que lo puedan nada más que tomar nota.
la estructura de lo que es la ley de cooperativa, obviamente no la vamos a desarrollar, y sí saber dos cuestiones fundamentales. ¿Cómo se garantiza que las cooperativas funcionen de esta manera? Bueno, porque tienen una regla madre que son los estatutos, que los estatutos se conforman y se escriben de acuerdo a lo que establece la ley, ¿sí? O sea, el estatuto no puede ir en contra de todos estos principios y todo esto que hablamos recién, y a su vez funcionan por un esquema, que lo ven acá en pantalla, en donde la asamblea de los asociados, las cooperativas tienen asociados, la asamblea de asociados es la que decide y maneja el rumbo de para dónde se va con la cooperativa y qué actividades se van a realizar, cuáles sí, cuáles no se pueden, cuánto monto se van a destinar a cada una de ellas. Y es la asamblea la que, a través de la participación de cada uno de los asociados y de otorgar un voto a cada asociado, no es que, y volvemos acá a lo democrático, no es que si tengo más dinero o aporté más dinero, tengo más posibilidades de elegir el rumbo, no, es una persona, un voto, a través de ese voto en la asamblea es cómo se decide cómo se va a funcionar, ¿sí? Y después existe el Consejo de Administración, que se elige democráticamente, tiene un presidente, un secretario y un tesorero como mínimo, después puede tener vocales o vicepresidentes, vicetesoreros, ¿sí? Que esas tres personas son las que administrativamente y dirigencialmente van a tomar las decisiones de la asamblea y encauzar el rumbo, ¿sí? Ahora, aparece otro rol que es la sindicatura, que es el que va a decir, la asamblea decidió esto, el consejo de administración hizo esto, está bien o está mal, se ajusta a lo que decidió la asamblea o no se ajusta a lo que decidió la asamblea. Entonces, en ese esquema de gobierno, es prácticamente una división de poderes. Gobierno que decide para dónde van los rumbos, dirección, que es el consejo de administración, que toma lo que decidió la asamblea y empieza a ejecutar líneas de acción, y la sindicatura que dice, che, vos consejo de administración, acá cumpliste con lo que dijo la asamblea y acá hiciste todo lo contrario o te fuiste de los límites que se planteó, ¿sí? Bien. Bueno, les dejo después en la presentación para que vean ahí, si quieren profundizar un poco más sobre esto del órgano directivo, que es ese consejo de administración y la sindicatura, y después que también hay otros organismos externos que tienen foco sobre las cooperativas. Por ahí el órgano fundamental de control es el INAES a nivel nacional, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y en términos de la provincia, quien hace las veces de organismo de contralor y de hecho de donde nace las cooperativas es el IPSIMER, acá en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Y después, bueno, sin dudas, AFIP, ATER y el municipio también, en términos de tributos, tienen su poder de policía para controlar que se esté haciendo las cosas bien. Bien. Me queda un solo tema, me gustaría escuchar si hay algún comentario, alguna pregunta sobre cooperativas, sin dudas que lo dimos muy rápido, en términos, digamos, para ver cuestiones generales. Me gustaría saber si hay alguna consulta de esto, hay alguna experiencia en la clase de presentación, en la primera clase, surgió que había algunas cooperativas en algunas instituciones, así que bueno, los escucho, los leo, así de paso hago un parate y ya continuamos con el último, que son las asociaciones civiles. Augusto, mientras hacemos un parate, comentar que acabo de poner el enlace para que vayan completando la asistencia. No se olviden de eso porque para nosotros es muy importante saber, digamos, la asistencia de cada uno. Gracias, Daniel. No sé si en el chat hay alguna consulta. Hay una pregunta ahí que dice, ¿hay experiencia de cooperativas conformadas por jóvenes que estén funcionando? Pregunta María E, de acuerdo a lo que veo acá. Mirá, no conozco, la verdad, María, de jóvenes estudiantes o recientes graduados del secundario que hayan conformado una cooperativa y que funcione.
Que hay casos de cooperativa que funcionan, sí, hay casos. De hecho, grandes, muy grandes unidades de negocio que se llevan adelante a través de una cooperativa. Por ejemplo, el Banco Credit Coop es un banco que es una cooperativa. También, no me sale ahora, hay una entidad aseguradora que es una cooperativa, ¿sí? Que genera muchísimo empleo y mueven muchísimo dinero y que son obviamente grandes casos de éxito. Quizás en la región tenemos y conocemos lo que es la agrícola regional, es una cooperativa, ¿sí? Bueno, acá en la ciudad de Paraná conozco algunos casos también de cooperativas en cuanto a nivel y funcionamiento en niveles muchísimos menores a lo que son estas cooperativas que mencioné, pero sí conozco una cooperativa de trabajo que se dedica al cuidado domiciliario, que bueno, está funcionando por ahí en términos un poco más terrenales, ¿no? De niveles de ingreso y de funcionamiento, pero sí, tiene este otro aditamiento, si se quiere, al laburo. Ahí estaba leyendo Fernando, sí, se me escapaba eso también. En muchos lugares funcionan cooperativas relacionadas a la electricidad y al agua potable, ¿sí? Que se hacen a través de cooperativas. Bueno, como les decía, el conformar una cooperativa tiene un grado adicional de responsabilidad que es que es el compromiso de constituirlas, de que hay que conformar el órgano de administración, de que tenemos que tener la sindicatura, de que anualmente se tiene que llevar adelante una asamblea, ¿sí? De que el órgano de administración, es decir, el consejo de administración, se tiene que juntar una vez al mes para dejar en actas cuáles son las decisiones que se llevan adelante, ¿sí? Pero me parece que es, siguiendo ahí los comentarios que haces, María, necesita sin duda la responsabilidad, implica de responsabilidad, pero con un apoyo y un asesoramiento correcto, y obviamente la voluntad de los chicos de encarar un negocio a través de lo que es una cooperativa, creo que se puede lograr sin ningún tipo de dudas. Y siguiendo todos los beneficios que charlamos anteriormente, y a su vez más, porque no solamente crece el que participa de una cooperativa de trabajo. De hecho, para participar de la cooperativa de trabajo y poder cobrar de la cooperativa, tienen que ser monotributistas, o sea que partimos de hablar de lo que charlábamos ya anteriormente. Así que además de crecer en su patrimonio personal, también están haciendo crecer otra persona al lado, que es esta persona jurídica, la cooperativa, que el día de mañana puede llegar a generar fuentes de trabajo y crecimiento aún mayor. Noir, Augusto, te consulto, ¿los fideicomisos tienen la capacidad de realizar facturas? Sí, los fideicomisos facturan, sí. Ahí es un poco más engorroso la constitución de los fideicomisos. De hecho, tienen otra lógica porque tienen, el fideicomiso en realidad es que administra dinero de un tercero que aporta para cumplir un objetivo, ¿sí? Así que bueno, y dependiendo también qué fideicomiso sea, si es financiero, pero sí, pueden facturar. Bien. Bueno, gracias de vuelta por la participación y vamos a ir a lo último, que son las asociaciones civiles. Que en realidad lo traigo como un complemento a lo que íbamos charlando, no tanto como herramienta para formalizar en esta idea de bajar a los gurises la formalización del emprendimiento para después, el día de mañana, generar su fuente de empleo, porque en realidad ya cuando les digo, che, asociación civil, entidad sin fin de lucro, pero que ese lucro es generar ganancias, pero lo que no se puede hacer es sacar ganancias para bienes personales, para uso personal, ya ahí se cae esta idea de vivir de la asociación civil, ¿sí? Pero lo traigo como una posibilidad que en esto de este programa, este curso, que lo que queremos hacer es generar identidades dentro de cada institución o en conjunto de instituciones
en donde se tome, se trabaje y se baje el emprendedurismo, puede ser una oportunidad de pensar una asociación civil, porque son las asociaciones civiles después una manera más sencilla de lograr y obtener financiamiento de organismos públicos, organismos privados, para poder financiar programas de ayuda a emprendedores, financiar programas de capacitación a emprendedores. Sí que por ahí, a través de lo que es la escuela secundaria, es muy difícil. Es muy difícil que venga una empresa y diga, che, te financio esto que ustedes quieren hacer, le doy la plata a la escuela y que la escuela pague capacitaciones, herramientas, ¿sí? Se torna un poco, y quizá ustedes más en conocimiento, se vuelve un poco engorroso. Ahora, las asociaciones civiles correctamente conformadas, con su objeto, con sus objetivos y regularizadas como deben estar, además de no pagar impuestos, porque no pagan impuestos, ¿sí? Porque no persiguen el lucro, se pueden generar estos programas en donde, a través de la creación de un programa X, se pueda obtener financiamiento de terceros y se fomente a la creación y la sostenibilidad de esos programas en el tiempo destinados a capacitación, formación, lo que sea, ¿sí? Entonces, básicamente, el comentario de asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro, viene de la mano con eso. Que se las conoce como, por ejemplo, el mejor ejemplo, o por ahí, porque es con lo que más trabajo, con lo que me gusta trabajar, son los clubes de barrio, ¿sí? En realidad, clubes de barrio es para atenuar un poco si uno piensa en cualquier club a nivel nacional, de que participan hoy, por ejemplo, en la primera división de fútbol, todos, absolutamente todos son asociaciones civiles, ¿sí? Y hay una gran lucha ahí para que eso siga siendo así. No se persigue el lucro a través de una asociación civil. Y esto, repito, no quita que no se pueda hacer actividad económica. Lo que lo difiere es que el objetivo deja de estar asociado al crecimiento económico y patrimonial de la persona jurídica como tal o de quienes lo conforman, sino que el objetivo final es el bien común, el bien público, que se puedan llevar adelante programas sociales, culturales, de salud, deportivos, ¿sí? Que ayuden al desarrollo íntegro de la sociedad. También son personas jurídicas, también tienen su patrimonio, ¿sí? Se estructuran también a través de lo que es el estatuto, esa regla madre que va a regular cómo funciona la asociación civil, cuáles son las categorías de socios que se pueden tener. No podemos de ninguna manera limitar la participación por ningún tipo, ni por edad, ni por cuestiones culturales, religiosas, de sexo, de nivel económico, de nada, ¿sí? Es una participación transparente, democrática, sin ningún tipo de restricción, y que están asociadas siempre, como les dije, el objetivo a cumplir el bien común. Las asociaciones civiles que más se conocen, ¿cuáles son? Las cooperadoras, bibliotecas populares, ONGs, clubes, entre otras. Tenemos también dentro de lo que son las entidades sin fines de lucro, las fundaciones, ¿sí? Y también están las mutuales, de previsión social, de crédito, de vivienda, ¿sí? Excepto aquellas que son financieras y de seguro. Pero vamos a hablar puntualmente de las asociaciones civiles, que como les dije, son personas jurídicas privadas, que tienen un objeto, que tienen que tener, en este caso sí, a diferencia de las cooperativas, la autorización estatal para poder funcionar. Esto quiere decir que ese estatuto los tengo que inscribir en la provincia de Entre Ríos en lo que es la DIPGER, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, y la DIPGER me va a decir y me va a devolver una resolución que dice que la asociación civil puede funcionar, ¿sí? El objeto, como les decía, tiene que ser un objeto que sea socialmente útil, y acá les traigo una transcripción de una bibliografía, que ese bien común no es solamente una abstracción independiente de las personas o del espíritu colectivo, sino que es simple y sencillamente el bien de todas las personas que conforman un entorno donde se va a desarrollar la asociación civil, ¿sí? Conceptos fundamentales, rápidamente,
al igual que las cooperativas, tienen estos tres organismos. La asamblea, o en realidad la asamblea ordinaria o la asamblea extraordinaria, dependiendo, es la que define y gobierna las líneas de acción de las asociaciones civiles. Cada socio tiene derecho a un voto, acá se asemeja mucho a lo que es la cooperativa, y el órgano de dirección y de administración, a diferencia de la cooperativa, acá se llama la comisión directiva, ¿sí? En las asociaciones, en las cooperativas, era el consejo de administración, ¿sí? Después, todas tienen que funcionar siguiendo su estatuto, tienen libros al igual que las cooperativas, libros de actas, libros de asambleas, se registran los asociados, se transcriben los balances, ¿sí? Y para cerrar, lo más importante para mencionarles sobre lo que son las cooperativas y las asociaciones civiles es que ambas llevan adelante una actividad, las dos pueden generar ingresos con esa actividad, pero la diferencia sustancial es cómo aplican ese excedente, ¿sí? Y que las dos se gobiernan por un esquema de división de poderes, por así decirlo, que en las cooperativas es asamblea como órgano de gobierno, consejo de administración como el órgano que el ejecutivo vendría a ser, y la sindicatura como el órgano que controla. Bien, y en las asociaciones civiles tenemos también la asamblea, que es el órgano de decisión, el órgano de gobierno, la comisión directiva, que es el que maneja cómo ejecutar esas decisiones, y como órgano de control es el Consejo de Vigilancia, ¿sí? El que dice que todo se está haciendo conforme a los estatutos y a lo que decide la Asamblea. ¿Bien? Bueno, hasta acá creo que era todo lo que tenía para poder comentar, para poder traerles, ¿sí? Si volvemos un poco y lo resumo en una breve oración, lo que quiero que se lleven de acá es el panorama de cómo se puede formalizar un emprendimiento, la importancia, y que ahí en el chat lo habían mencionado, de formalizar, de que si uno quiere crecer y vivir de un emprendimiento, sí o sí hay que formalizar, no se puede escapar a la formalización. Después hay estrategias para pagar menos, no lo puedo decir y que quede grabado, pero hay planificación fiscal y demás, pero no se puede no formalizar. Si uno plantea vivir de un emprendimiento, no se puede no formalizar. Y que bueno, hay distintas alternativas, estas que estuvimos mencionando, como si se quiere bonus track, les dejo ahí lo de las asociaciones civiles como una idea para cada institución o para cada grupo de instituciones, y que como ayuda, siempre el monotributo es en lo primero que hay que fijarse. Siempre es, hoy por hoy, el medio de entrada a la formalización de negocios, ¿sí? Me arriesgaría a decirle que casi ningún negocio arranca por otro régimen que no sea el monotributo, salvo cuestiones muy particulares en donde, por ejemplo, si quiero traer una franquicia de un productor internacional, bueno, esa franquicia me va a exigir que sea una sociedad. Entonces ahí no tengo otra forma de escapar. Pero bueno, para traer una franquicia tengo que pensar en varios millones de inversión inicial, entonces también me estoy yendo del monotributo. Así que bueno, en términos de emprendimientos o de microemprendimientos, si se quiere, el monotributo es el puntapié inicial para arrancar en la formalización. Y de ahí para arriba, para crecer sin ningún tipo de límites. Bien, bueno, de mi parte, eso es todo en lo que refiere a al módulo de formalización. Así que ahora los escucho, si tienen alguna consulta sobre esto, algo que quieran agregar, desde ya que el Club de Emprendedores, que es esta partecita de la Secretaría de Extensión que funciona acá en la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos las puertas abiertas a que se acerquen. Por ahí cuestiones de distancia no permiten ese acercamiento, pero están nuestras redes, ahora las copio al chat, que nos pueden escribir, nos pueden plantear situaciones puntuales de emprendimientos que se estén pensando en cada escuela, de dudas incluso hasta personales de cada uno de los docentes que tenga o no un emprendimiento, porque bueno, para eso estamos, para eso funciona el club. Ahora acá les copio
las redes, les copio el correo, y les copio el Instagram, que por ahí es dentro de lo que son las redes sociales por donde más se comunican. Por si quieren interiorizarse un poco de qué es lo que hacemos acá del club, escribirnos por cualquier consulta, cualquier duda, es muy, muy bienvenido. ¿Sí? Bien. ¿No hay dudas ni consultas? ¿No? Bueno, brevemente, y para robarles unos 10-15 minutitos más, voy a ver si está Víctor, que no lo veo conectado. Ah, ahí me avisó que ya Sí, estoy acá. Ahí está. Víctor, ¿estás para Sí, comenzar brevemente con una recorrida? sí, gente. Ahora, antes de irse, vamos a pegar una vueltita por lo que es el campus virtual, en donde están subidos los materiales, los espacios de entrega. No sé si todos han podido ingresar. ¿Hay alguien que no lo haya intentado? Víctor, decime si querés que comparta yo pantalla o vas a compartir vos. Eso Yo como vos comparto quieras. acá. Dale, Dame un genial. segundo. Bueno, brevemente para comentar sobre el campus virtual, es nuestra herramienta fundamental para el desarrollo del campus, perdón, del curso, porque es ahí a través del campus donde vamos a ir dejando todos los recursos que vemos en las presentaciones, la bibliografía, las clases grabadas por si o no pudieron asistir o se tuvieron que ir antes o quieren repasar algo. Y además van a estar los entregables, las tareas asincrónicas que tienen que ir haciendo, y es también a través del campus virtual por donde se entregan. Entonces, que puedan acceder y que más o menos entiendan la gestión del campus virtual es fundamental para no generar atrasos ni inconvenientes con la futura aprobación de este curso. Ahora Bien. sí, Víctor, si le querés ir mostrando. Para ingresar al campus virtual, tienen que ingresar a la dirección capacitaciones. Yo se las copio acá, Dale. Capacitaciones.senadoer.gov.ar. Una vez que ingresan a esa dirección, les va a aparecer una pantalla de inicio en donde van a ingresar su usuario y su contraseña. No sé si es la misma que tenemos nosotros o si cada uno tiene un usuario. Pero bien, una vez que ingresan... Víctor, un detalle en relación a eso, permíteme. Cada uno recibió un correo electrónico donde tiene el enlace, debería de tener el enlace, y el usuario y contraseña, que en el usuario es el mail con el que se inscribieron, y la contraseña es el DNI de cada uno sin puntos. Perfecto. Si alguno tuviese algún inconveniente que no haya podido ingresar, al correo que le enviamos, a ese mismo correo pueden solicitarnos que revisemos, pero hasta ahora hubo un par de casos y se solucionaron. Bárbaro. Bueno, entonces ya saben. Disculpa, Víctor, un segundo. Sí. Por ahí, Daniel, si después querés compartir el contacto del WhatsApp del Instituto de Formación, por si alguno tiene algún problema por el ingreso, o sea, que sepa que es bien técnico eso, como para que lo tengan a mano también. Bien. Modo Me nosotros, parece que estaba en el correo que le enviamos también a la serie, pero ya lo comparto enseguida. por favor, ajá. No sé Sí. si todos reciben el correo, sino que lo den a conocer después también. Ujú. Perfecto. Una vez que puedan ingresar, si solucionados problemas técnicos con los que se encuentren, van a encontrarse con esta página, así como está, y el primer curso que aparece es Emprender en el aula, herramientas para, y punto sustantivo, así, IFL 2025. Ingresamos a esa aula y se van a encontrar con la distribución de los materiales. Un foro de avisos, en donde seguramente si hay algo que comunicar, llegará un mensaje ahí, pero esto, obviamente, una vez que ingresen, les va a llegar también una notificación a su mail, es automático. Y tenemos la presentación de apertura, y la del programa.
Seguido de esto tenemos el módulo 1 con la presentación de clases, también la tenemos en PDF, el formulario que tienen que rellenar como primera actividad. Recuerden que de esta no tenemos video porque esta fue presencial, esta fue nuestra clase presencial. Y seguido de eso nos vamos a encontrar, bajo el título Actividad Sincrónica, una consigna, que es la que tenemos que completar, que si hacemos clic se nos aparece, nos abre una nueva pantalla y nos va a abrir el PDF, donde está la consigna que tenemos que completar y las condiciones, y luego un espacio de entrega. Cuando ingresamos al espacio de entrega, bueno, en este caso es el mío, nos va a dar la posibilidad de ingresar y subir el archivo donde nosotros desarrollamos la consigna. En este caso nosotros pedimos que sea un PDF de hasta 4 páginas, en donde van a tener la opción de subir archivo, o arrastrarlo también a esa ventanita, y ya entregarlo. Esto tiene en el módulo 1 lo respectivo para el módulo 2, con la presentación de clase, la actividad sincrónica. Acá nos queda por subir el video de la primera clase. Seguida tenemos la clase que dimos la anterior que tuvieron conmigo. Fíjense acá ya tenemos la grabación de clase, el acceso al link de la presentación, que esta la pueden ver directamente de la página. Van a poder ver la presentación completa. Si no, en el link anterior, en el link siguiente, perdón, la van a poder descargar en formato PDF, para ya tenerlas en sus computadoras. Lo mismo en actividad sincrónica, que va a ser siempre bajo ese título, todas las tareas que ustedes tengan que entregar, los trabajos que les vamos a pedir, que van a ir en secuencia con los contenidos dados. Tenemos la actividad 3, que esta es la última que se subió, con la consigna, y el propio espacio de entrega. En cuanto a las entregas, ya hay algunas que se fueron realizando. Los que les pedimos es que obviamente realicen las entregas porque es condición necesaria para la aprobación de este curso, que cuando desarrollen el informe se explayen un poco, desarrollen un poco las ideas para que nosotros podamos entender el contexto o el pensamiento que ustedes tuvieron al proponer esa solución bajo cada consigna. También les pedimos a quienes hayan entregado que revisen, ya en estos días voy a entrar y les voy a hacer un comentario que también les va a llegar el mail, que revisen lo que han subido, porque me ha pasado que un par subieron el mismo archivo de las consignas en vez del archivo del trabajo. Entonces, cuando lo fui a abrir, solamente vi la consigna que yo les mandé. Así que por ahí revisar eso. Aquí en el lateral se van a encontrar accesos rápidos para cada uno de los módulos. Por ahora tenemos, hasta ahora, hasta el primer encuentro del módulo 4, que quedan 2 encuentros más, que los van a tener conmigo. Y el módulo 4, si bien es un solo módulo, va a tener más instancias de entrega, no solamente una. Si bien es un solo módulo, son 3 clases y por cada clase se les va a pedir algo. También un informe corto de hasta 4 páginas. Es necesario, por ahí lo que yo le decía, el desarrollo, para entender también su pensamiento, cómo plantean o cómo estructuran llegar a esa aplicación de la idea en el aula, para que nosotros podamos entenderla. He visto que se ha listado en algunos casos y se ha puesto una descripción cortita para ayudarnos a nosotros más que nada a entenderlos. Estaría bueno eso, poder explayarse un poco más. Por medio del campus, no sé, Augusto, si vos querés que comentemos algo más. No, Víctor, me parece que está bien con eso. Obviamente, si hay alguna duda, algún inconveniente al momento de meterse en el campus, de encontrar algo, nos escriben o desde el instituto ya pusieron a disposición todos los medios de contacto para poder consultar y sacarse las dudas. Así que aprovechen esos espacios para no generar atrasos más que nada en la ejecución de sus actividades y de cómo después van a llegar al trabajo final y a la aprobación del curso. Una cosa más, los espacios de entrega están habilitados con fecha de corte. Tienen una fecha límite de entrega. Para la primera entrega creo que es hasta este viernes. Si mal no recuerdo, después lo vamos a comunicar.
Pero recuerden eso, que las instancias de entrega tienen también una fecha límite, no por poner límites, sino también para poder ordenar la entrega de trabajo y las correcciones y también las devoluciones. Es para poder llevar una secuencia ordenada de las entregas y de las devoluciones. Si alguien tiene alguna duda sobre el campus, bueno, si quiere alguna que le podamos resolver en este momento, ya si son dudas técnicas, como decían, tienen un mail para escribir y remitir esas dudas. Bien. Víctor, Y buenas tardes, lo chicos. último, Víctor, es que ahí al inicio, si querés ir a lo primero, Sí, hay ese que dice comunicaciones e interacciones, ese que dice avisos, es un foro, que eso es abierto, tanto podemos escribir nosotros como ustedes, así que desde ese botón que dice añadir un nuevo tema de debate, ustedes a través del campus virtual podrían plantear cualquier duda, consulta que tengan, ¿sí? Y eso está bueno porque nos llega al correo y nos llega a todo. Entonces, nosotros fomentamos que las dudas que existan se hagan a través del foro, porque de paso también si alguien tiene la misma duda, ya queda ahí una respuesta de forma pública, ¿sí? Y es ahí también donde nosotros vamos a empezar a utilizar más, sabiendo que ahora todos tienen acceso, vamos a empezar a utilizar más este foro para dar todos los avisos, desde la comunicación además de lo que ya se hace por correo, ¿no? Pero desde la comunicación de los encuentros, los links de las salas y cualquier novedad que quisiéramos avisar. Por lo pronto, la próxima novedad a avisar es el cronograma ya completo de los días y horarios de los siguientes encuentros para que ya se vayan organizando. ¿Sí? Perdón, yo tengo una duda. El encuentro presencial que fue la presentación, bueno, nosotros no pudimos ir, estamos de este lado de Entre Ríos, de la costa del Uruguay. Quería saber si hay algo grabado y después del módulo 2 tampoco encontré la grabación de clase, sí de la última que se dio, o sea, la anteúltima. Mira, del módulo 1 no hay grabación, de hecho fue también una presentación general de lo que era el programa, compartimos brevemente una actividad ahí para en realidad generar y conocer un poco de experiencias previas. Lo que podés ver está cargado en el campus. Víctor, si podés subir un poquito más ahí. Ese que dice presentación de clases, encuentro 1, ese es la filmina que se presentó en el aula y está también ahí un formulario que fue de lo que trató la actividad, ¿sí? Ese es el contenido del primer encuentro. Y respecto a la clase 2, ahí recién Daniel me acaba de pasar el link de la clase, ya lo vamos a colgar, ahí habíamos tenido un inconveniente con la grabación, pero ya lo pudimos resolver, así que ahora enseguidita ya subimos el link a la segunda clase. Y una vez que se procese y tengamos disponible el archivo de grabación, también lo dejamos disponible, el de este encuentro. Muchas gracias. Bien. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que, bueno, dentro de lo tedioso y lo que siempre digo, aburrido de estos temas formales, le podamos haber sacado algo de provecho, que se lleven algo y que, bueno, cualquier duda que tengan, obviamente estamos a disposición y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, saludos a todos, que tengan buena semana. Gracias, igualmente, adiós. Chao, hasta luego, muchas gracias. Muy hasta interesante. luego.